Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con el tema de lo que es el cambio climático. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es el cambio climático? Es la variación en el estado del sistema climático, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. Los científicos de todo el mundo han estudiado el cambio climático durante varias décadas. A medida que se ha acumulado la evidencia, los más aptos para abordar el problema han alcanzado el firme consenso de que en el siglo XXI se experimentará un cambio climático importante y que las actividades humanas serán responsables de la mayor parte de este cambio. En respuesta al creciente acuerdo científico sobre el cambio climático y sus causas humanas, los gobiernos del mundo organizaron un panel intergubernamental sobre el cambio climático. Este panel revisa toda la literatura publicada sobre el cambio climático global, especialmente artículos publicados durante los 5 años previos, y resume el estado de conocimiento e incertidumbre actual, los impactos observados y proyectados del cambio climático en cada reporte han empeorado de manera progresiva. El cuarto informe de evaluación en 2007 concluyó que los contaminantes del aire producidos por los humanos han ocasionado la mayor parte del cambio climático observado durante los pasados 50 años. El reporte proyecta un aumento de 0,2 grados centígrados en la temperatura promedio mundial en cada una de las 2 décadas siguientes. Se estima que para el 2100, dependiendo de cuánto sea posible controlar la emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura podría subir de 1,8 a 4 grados centígrados. Así la Tierra puede volverse más caliente durante el siglo XXI, lo que ha estado en varios millones de años, de lo que ha estado en varios millones de años. Vamos a hablar de los gases de efecto invernadero provocan el cambio climático. O sea que vamos a trabajar con esta tabla para que ustedes puedan observar cómo ha crecido, o sea, la concentración de algunos gases, ¿verdad? Dice que el dióxido de carbono, CO2, y otros gases traza, entre ellos el metano, que es el CH4, ozono superficial, O3, óxido nitroso, N2O, y clorofluorocarbonos, CFC, están acumulándose en la atmósfera como resultado de las actividades humanas. La concentración de dióxido de carbono atmosférico ha aumentado desde aproximadamente 288 partes por millón hace alrededor de 250 años, antes de que se comenzara la revolución industrial, hasta 384 partes por millón en el 2008. La quema de combustibles fósiles que contienen carbono, carbón, petróleo y gas natural explica casi 3/4 de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera hechas por humanos. La conversión del terreno, como cuando los bosques son talados y quemados, también libera dióxido de carbono. La quema libera dióxido de carbono hacia la atmósfera. Además, debido a que los árboles eliminan de manera natural el dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis. La eliminación de estos impide este proceso. Los niveles de los otros gases traza asociados al cambio climático también están subiendo. Entonces, viendo, vamos a continuar con esto, donde el cambio climático ocurre porque estos gases absorben radiación infrarroja, es decir, calor, en la atmósfera. Esta absorción aminora el flujo natural de calor hacia el espacio, calentando la atmósfera interior. Algo del calor de la atmósfera interior se traspasa al océano y también eleva su temperatura. Esta retención de calor en la atmósfera es un fenómeno natural que ha hecho que la Tierra sea habitable para sus millones de especies. Sin embargo, a medida que las actividades humanas aumentan la concentración atmosférica de estos gases, la atmósfera
y el océano siguen calentándose, por lo que la temperatura mundial total sube. Debido a que el dióxido de carbono y otros gases atrapan la radiación solar, de manera semejante a como un vidrio lo hace en un invernadero, la captura natural del calor en la atmósfera se denomina efecto invernadero, y los gases que absorben radiación infrarroja se denominan gases de efecto invernadero. Este calentamiento natural de la atmósfera evita que la Tierra se convierta en un planeta congelado. Sin embargo, el calentamiento adicional producido cuando los niveles aumentados de gases producidos por actividades humanas absorben radiación infrarroja adicional, lo cual se denomina efecto invernadero intensificado, tiene implicaciones potencialmente catastróficas. Aunque las tasas actuales de quema de combustibles fósiles y deforestación son elevadas, haciendo que el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera suba de manera notoria, los científicos consideran que la tendencia al calentamiento es menor de lo que podría indicar el incremento del nivel de dióxido de carbono. La razón es que el agua requiere más calor para subir la temperatura, los gases en la atmósfera. Como resultado, el océano requiere más tiempo para calentarse de la atmósfera. La mayoría de los científicos del clima piensan que el calentamiento será más pronunciado en la segunda mitad del siglo XXI que en la primera. ¿Cuáles son los efectos probables del cambio climático? Tenemos estos efectos probables, como los cambios en el nivel del mar y el patrón de precipitación, o de lo que significa lluvia. Efectos sobre la diversidad biológica, incluyendo los humanos, y efectos sobre la agricultura. Cuando hablamos de cuáles son los efectos probables de los cambios climáticos, a continuación se consideran algunos de estos efectos, ¿verdad?, probables del cambio climático. Entre ellos tenemos los cambios del nivel del mar y el patrón de precipitación, como se los dije, la diversidad biológica, incluyendo los humanos, y el efecto de la agricultura. Estos cambios perdurarán por siglos, porque muchos gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera por cientos de años. Además, incluso después de que las concentraciones de estos gases de efecto invernadero se hayan estabilizado, los científicos consideran que la temperatura media de la superficie del planeta continuará subiendo porque el mar se ajusta al cambio climático con base a una escala temporal retrasada. Cuando hablamos de con el cambio climático, el nivel del mar, el nivel del mar promedio en el mundo estará subiendo. A medida que la temperatura global de la Tierra sube, en apenas unos cuantos grados podría haber un deshielo importante de los glaciares y las capas polares, además del aumento del nivel del mar ocasionado por el retroceso de los glaciares y el deshielo de la capa polar. Dicho nivel subirá debido a la dilatación térmica del mar caliente. El agua, como otras sustancias, se dilata cuando se calienta. Se estima que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centímetros para el 2100. Tenemos que también el cambio climático cambiará los patrones de precipitación. Simulaciones por computadora de cambios climatológicos a medida que ocurre el calentamiento climático indican que los patrones de precipitación serán alterados, provocando que algunas zonas, como las partes continentales interiores, padezcan sequías más a menudo. Al mismo tiempo, tormentas y lluvias de nieve podrían provocar inundaciones más frecuentes en otras zonas. Los cambios en los que los patrones de precipitación podrían afectar la disponibilidad y la calidad del agua dulce en muchos sitios. Dice, con el cambio climático, las zonas de distribución de los organismos están cambiando, lo que vimos el efecto sobre la diversidad biológica, ¿verdad? Docenas de estudios informan acerca de los efectos del cambio climático sobre los organismos, desde las épocas de floración de los vegetales hasta las épocas de producción de la reproducción de las aves. Dice, cada especie reacciona de manera diferente a los cambios climáticos o a los cambios de temperatura.
En respuesta al cambio climático, es probable que algunas especies se extingan, en particular aquellas con requerimientos de temperatura estrechos, las confinadas a pequeñas reservas o parques y las que viven en ecosistemas frágiles. Otras especies podrían sobrevivir en poblaciones y zonas de distribución bastante reducidas. Los ecosistemas considerados como los más vulnerables a la pérdida de especies a corto plazo son los mares polares, los arrecifes de coral y los atolones, las praderas pantanosas, los humedales costeros, las tundras, etc. En respuesta al cambio climático, algunas especies podrían dispersarse hacia nuevos ambientes o adaptarse a las condiciones cambiantes de su hábitat actual. En cambio, el cambio climático podría no afectar a ciertas especies, mientras que otras podrían surgir como ganadoras en poblaciones y zonas de distribución bastante amplificadas. Las especies consideradas con mayor probabilidad de prosperar incluyen las malezas, plagas y otros organismos portadores de enfermedades, todos los cuales son en general ya comunes en muchos ambientes diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de que el cambio climático también está incluyendo a los humanos, que los cambios climáticos tendrán un efecto más pronunciado sobre la salud humana en países en desarrollo. Se están acumulando datos que relacionan el efecto climático con problemas de salud humana. Desde 1950, como ejemplo, Estados Unidos ha experimentado un incremento en la frecuencia de eventos de estrés térmico extremo, que son días exageradamente calientes y húmedos durante los meses de verano. Registros médicos muestran que las muertes relacionadas con el calor entre gente mayor y otras personas vulnerables aumentan durante estos eventos. El cambio climático también ha afectado de manera indirecta la salud humana. Los mosquitos y otros portadores de enfermedades podrían ampliar su zona de distribución hacia áreas recientemente calientes y dispersas como la malaria, el dengue, fiebre amarilla, fiebre del Valle de Rift y encefalitis viral. Hablando de esto, de cómo el cambio climático puede incrementar los problemas para la agricultura, tenemos que varios estudios muestran que el aumento del nivel del mar inundará deltas de ríos, que son algunos de los mejores tierras agrícolas del mundo. O sea, ejemplo, tenemos el río Nilo en Egipto, Mississippi en Estados Unidos, Yangtze en China, por ejemplo. Los deltas de los ríos que han sido estudiados, ¿verdad? Es probable que proliferen ciertas pestes agrícolas y organismos causantes de enfermedades, como ya se mencionó. El cambio climático también podría aumentar la frecuencia y duración de las sequías y en algunas zonas inundaciones que dañarán los cultivos. A escala regional, los modelos actuales de calentamiento global pronostican que la productividad agrícola aumentará en algunas zonas y disminuirá en otras. Los modelos sugieren que Canadá y Rusia incrementarán su productividad agrícola en un clima más cálido, mientras que las regiones tropicales y subtropicales, como las nuestras, donde viven muchos de los pobres del mundo, la disminuirán. América Central y el sureste de Asia tienen alguna experiencia de grandes disminuciones en la productividad agrícola. Ahora vamos a hablar de lo que es el ozono, de la disminución del ozono estratosférico. Primero tenemos que el ozono, O3, la molécula de ozono, es una forma de oxígeno, que es un contaminante producido por los humanos en la atmósfera inferior, pero una parte esencial de la estratosfera producida en forma natural. Tenemos la estratosfera, que rodea el planeta aproximadamente de 10 a 45 kilómetros por arriba de la superficie. Contiene una capa de ozono que protege a la superficie de buena parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Si el ozono desapareciera de la estratosfera, la Tierra no sería un lugar apto para la mayoría de las formas de vida. El ozono en la atmósfera interior se convierte otra vez en oxígeno,
en unos cuantos días, de modo que no responde al el ozono agotado en la estratosfera. Un ligero adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida, que se dio según estudios que científicos observaron en 1985, observaron un adelgazamiento más grande de lo normal. Este incremento en adelgazamiento que empieza cada septiembre suele referirse comúnmente como el agujero de ozono. Durante la década de los 90, la zona adelgazada del ozono continuó creciendo y para el 2000 había alcanzado el tamaño récord de 28.3 millones de kilómetros cuadrados, mayor que Norteamérica. Además, los niveles mundiales de ozono estratosférico disminuyeron por varias décadas. Según el National Center for Atmospheric Research, desde 1970 los niveles de ozono sobre Europa y Norteamérica han descendido casi 10%. Ahora vamos a hablar de ciertos productos químicos que destruyen el ozono estratosférico. Las sustancias químicas que contienen cloro y bromo catalizan la destrucción del ozono. Los principales productos químicos responsables de la pérdida de ozono en la estratosfera son los grupos de compuestos de cloro denominados clorofluorocarbonos, CFC. Los clorofluorocarbonos han sido usados como impelentes en las latas de aerosoles, enfriadores, en acondicionadores de aire y refrigerantes. Algunos de soplado de espuma para aislantes y empaquetado y solventes y limpiadores de la industria de la electrónica. Los compuestos adicionales que también atacan la capa de ozono incluyen halones, que se encuentran en muchos extintores de incendios, bromuro de metilo, que es un pesticida gaseoso, metilcloroformo, un solvente industrial, y tetracloruro de carbono, usado en muchos procesos industriales, incluida la manufactura de pesticidas y colorantes. Una vez que son liberados a la troposfera interior, los CFC y compuestos semejantes lentamente flotan hacia la estratosfera, donde la radiación ultravioleta los descompone, liberando el cloro. De manera semejante, la descomposición de los halones y el bromuro de metilo liberan bromo. El adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida ocurre anualmente entre septiembre y noviembre, primavera en el hemisferio sur. En estas fechas ocurren dos condiciones importantes. La luz del sol regresa a la región polar y el vórtice circumpolar, una masa de aire frío que circula alrededor de la región polar del sur y la isla del aire más caliente en el resto del planeta, está bien desarrollado. El aire frío ocasiona la formación de nubes en la estratosfera polar. Estas nubes contienen cristales de hielo a los que se adhiere el cloro y el bromo, haciendo posible que destruyan el ozono. La luz del sol promueve la reacción química en la que el cloro o el bromo descompone las moléculas de ozono, convirtiéndolas en moléculas de O2. La reacción química en la que el ozono es destruido no modifica al cloro o al bromo, de modo que un simple átomo de cloro o bromo descompone varios miles de moléculas de ozono. El cloro y el bromo permanecen en la estratosfera durante muchos años. Cuando el vórtice circumpolar se descompone, el aire sin ozono se dispersa hacia el norte, diluyendo los niveles de ozono de la estratosfera sobre Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia. Tenemos que el agotamiento de la capa de ozono daña a los organismos. Con el agotamiento de la capa de ozono, más radiación ultravioleta llega a la superficie. La exposición excesiva a radiación UV está relacionada con problemas de salud humana como cataratas, cáncer de la piel y el sistema inmunológico debilitado. La lente del ojo humano contiene proteínas transparentes que son reemplazadas a un ritmo muy lento. La exposición a radiación ultravioleta en exceso daña a estas proteínas y con el paso del tiempo el daño se acumula. Las cataratas se forman a medida que la lente se vuelve opaca. Las cataratas pueden tratarse quirúrgicamente,
pero millones de personas en naciones en desarrollo no pueden pagar las operaciones, por lo que permanecen parcial o totalmente ciegas. El incremento de los niveles de radiación ultravioleta perturba ciertos ecosistemas. Por ejemplo, la productividad de fitoplancton de la Antártida, las microscópicas algas que se mueven a la deriva y son la base de la red alimenticia en la Antártida, ha disminuido a causa del incremento de las exposiciones a la UVB, o sea que son los tres tipos de radiación ultravioleta, en particularmente dañina para el ADN. La investigación indica que la radiación ultravioleta superficial inhibe la fotosíntesis en este fitoplancton. Los biólogos también han documentado daño directo a las poblaciones naturales de peces en la Antártida. Un aumento en las mutaciones de ADN en los huevos y larvas de peces jóvenes, se relacionó con un incremento de los niveles de radiación ultravioleta. Los investigadores están estudiando actualmente si estas mutaciones disminuyen la capacidad del animal para sobrevivir. También hay una preocupación de que los altos niveles de radiación ultravioleta puedan dañar los cultivos y bosques, pero los efectos de la radiación ultravioleta B sobre las plantas son muy complejos y no han sido estudiados de manera adecuada. Los vegetales interactúan con muchas otras especies en ecosistemas naturales y agrícolas, y los efectos de la radiación ultravioleta sobre cada uno de estos organismos, a su vez, afecta directamente a las plantas. Por ejemplo, la exposición a niveles mayores de radiación ultravioleta B puede incrementar la producción de trigo al inhibir a los hongos para provocar enfermedades en este cereal. Por el contrario, la exposición a niveles superiores de radiación ultravioleta podría disminuir la producción de pepinos, porque incrementa la incidencia de enfermedades en ellos. Sé que son algunos efectos que ocurren en algunos tipos de organismos, ¿verdad? Sobre la radiación ultravioleta. Bueno, esto es todo. Les agradezco por escucharme.